mencionando que hoy estamos aquí, 3 de abril, ¿verdad? Hoy es 3 de abril de 2024, estamos en física biológica, bastante atrasados con notas y otras cosas. Hemos hasta ahorita, hablamos en semanas pasadas de observación. Para conocer, para saber que lo que estamos observando es cierto, que hacemos, medimos. ¿Sí? Entonces, hay que medir. Por ejemplo, longitudes, tamaño de cosas, el espacio. ¿Sí? Pero no solamente el tamaño de las cosas, sino el espacio mismo y el espacio que separa las cosas. Bueno, mediante estas mediciones pudimos entender lo que es el movimiento. O bueno, intentamos entenderlo. ¿Qué es el cambio de posición en el espacio? ¿Qué es el espacio? Cuando algo cambia en el espacio, está en movimiento. A veces, ahí vimos que el movimiento sería, que para medirlo necesitamos establecer un sistema de medición que cuenta con un punto de referencia, un sistema de referencia, pero que además es el relativo. Porque finalmente alguien me preguntaba hace poco, no me acuerdo dónde, si había algo en el universo que estuviera inmóvil. Pues no, hasta donde sabemos todo en el espacio está en movimiento. Nosotros estamos aquí, sentimos que nos movamos. Si están ustedes en sus butacas, sienten que se muevan. ¿Te mueves ahí en la butaca? ¿Te estás moviendo? Dependiendo del sistema de referencia. Si el sistema de referencia lo ponemos aquí en el aula y pongo aquí un 0 incluso horizontal, transversal, longitudinal y vertical, perpendicular, podremos entender el 0. Y respecto a este 0, tu posición horizontal en la longitudinal, a lo ancho, a lo largo y a lo alto, no cambia, ahí sigues. ¿Bien? Pero cuando reconocemos que estamos en un espacio esférico, bueno, sería un círculo, para que fuera una esfera tendría que hacer una modificación para que en un espacio de 2 dimensiones hacer una representación de algo que parezca más una esfera. Vamos sombreándole aquí. Ahí eso da la apariencia de que es una esfera, pero representada en 2 dimensiones. No, eso no es una esfera, representa una esfera, es un modelo de esfera, objeto tridimensional, pero en un espacio realmente de 2 dimensiones. ¿Y dónde estarías en esta esfera? ¿Dónde estamos en esta esfera? Bueno, tenemos que definir en un sistema de referencia. Ahí está. Esto sería la línea del ecuador. Y esto tendría que ser entonces quizá un sistema de líneas perpendiculares al ecuador sobre la superficie de la Tierra, a las que llamamos meridianos. Meridianos. Si este fuera el meridiano 0, vamos a poner el meridiano 0, este y se cruza aquí con el ecuador en 0 en el ecuador, 0 como meridiano. Este punto donde está, creo que lo mencioné en una sesión pasada. El 0, 0. Cerca de las costas de África. Frente a la costa atlántica de África. ¿Dónde estamos entonces respecto a ese punto? ¿Dónde estamos? Pues tomen su dispositivo. No sé si tengan aquí una cosa que parezca como brújula o una aplicación de ubicación. ¿Ya la encontraron? ¿Sí? ¿Qué dice? No sabes cómo. Ah, bueno. Creo que es parecido al mío. ¿Sí? Sí, somos niños Apple. Somos Apple. Tiene una brújula norte, sur, este, oeste. Tiene luego un
serie de números que si la muevo cambian. Esto es números en grados de orientación respecto a los 4 puntos cardinales, estando yo en esta superficie de este cuerpo esferoide, que sería, inicialmente podría ser esta esfera, o esferoide sería la Tierra. Puede ser un modelo de la Tierra, es esferoide. Bien. Dependiendo hacia dónde lo oriente, me va a marcar desde 0 hasta 360. ¿Por qué? Pero tiene que estar sobre el suelo, horizontal. ¿Sí? Y puedo ubicar aquí el 0 grados que me indicaría hacia el norte respecto al sistema que puse aquí. Aquí tengo el 0n. Ahí alcanzan a ver el 0n. Están aquí, 0n. Respecto a esto, hacia allá está el norte. Hacia mi espalda está el sur, hacia allá está el este y hacia allá está el oeste. Entonces, ¿cuál es la orientación de este edificio? No es norte-sur, no es este-oeste. La orientación del edificio en realidad es, considerando que la entrada al edificio está por allá, ¿sí? La parte frontal del edificio está hacia mi espalda, quiere decir que entonces la parte frontal, no es cierto, estaría orientado así. Está orientado hacia 127 grados hacia el sureste. Okay. Es la ubicación, es la orientación sobre la superficie de la Tierra. Pero ¿dónde está colocado el celular sobre la Tierra? Abajo de eso vienen 2 números en escala de grados también. Uno a la izquierda que dice 19 grados y una bolita arriba. 19 grados, luego viene un número con una comilla, con apóstrofe, y luego otro número con doble comilla. Dice, son minutos, una comilla, segundos, 2 comillas. Entonces, el celular está colocado en 19 grados, 21 minutos, 40 segundos hacia el norte del Ecuador. Entonces, aquí debería importar la Tierra transversalmente, lo que me daría entonces lugar a la posición del Ecuador. ¿Y cuánto dije? 19 grados. Partiendo del centro donde estaría pasando el eje polar, una línea que estuviera sobre el plano del Ecuador, habría que moverla 19 grados hacia el norte para empezar a apuntar dónde estamos respecto al Ecuador. 19 grados hacia el norte respecto al Ecuador. Pero, ¿dónde? En la circunferencia de la superficie, a 19 grados del Ecuador. Necesito el otro número, el que está a la derecha de ese, que dice 99 grados 4 minutos 21 segundos. 99 grados, estamos a 99 grados del meridiano cero. Estamos a 99 grados del frente de las costas de África Central. O sea, estamos casi en un ángulo recto respecto al meridiano cero. De hecho, estamos 9 grados más allá del ángulo recto respecto al meridiano cero. Porque no son 90 grados, son 99 grados. Bien. Entonces, hay que medir del centro de la Tierra al meridiano cero una línea que esté a 99 grados, pero además levantada 19 grados sobre el plano y entonces apunta hacia acá. Y estamos más o menos como por aquí. Aquí estaría IZT, Iztapalapa. ¿Sí? Lo que dice aquí. Estamos en Iztapalapa, Ciudad de México. Lo que dice. Pero en un lugar en Iztapalapa en particular que está a 19 grados, 21 minutos, 40 segundos, norte del Ecuador, y 99 grados, 4 minutos, 21 segundos al oeste del meridiano cero. Ya sabemos dónde estamos.
Pero no solo eso, no estamos al nivel del mar. ¡Qué coraje! ¿A qué distancia estamos del mar? Depende. Estaríamos a una distancia vertical y algunas distancias horizontales. Lo que estaría indicando que también estamos a alguna distancia diagonal. Bueno, estamos a 2.250 metros sobre el nivel del mar, ya lo habíamos mencionado previamente. Y eso nos indica que estamos en este punto sobre esta esfera que se encuentra a su vez en un espacio mucho más grande. ¿Cuál espacio mucho más grande? El cosmos, el universo mismo. Pero ¿hay alguna manera de saber con mayor presión dónde estamos? Necesitamos un punto de referencia. Y está difícil saber dónde está el centro del universo, porque ni siquiera sabemos si hay un centro en el universo. No sabemos ni siquiera cuál es la forma del universo. Los astrónomos y cosmólogos están estudiando eso. Qué bueno que no somos nosotros. Nosotros somos biólogos experimentados. Sí, a veces es necesario remitirse solamente un pedazo del conocimiento humano. De esa manera te reduces tu posibilidad de estrés. No sé dónde estoy. O es que no me importa tampoco, entonces mejor me dedico a otra cosa. Y así me estreso menos. Porque la terapia sale muy cara. Les digo porque yo ya he pagado, entonces. Por experiencia propia se sale cara la terapia. Entonces mejor busco alguna terapia ocupacional. Se llama docencia universitaria. No crean, sí me ayuda cuando vengo aquí. Por eso me desquito con ustedes, no es cierto, no. Me relaja mucho estar aquí. Entonces, ¿cuál podría ser un buen punto de referencia para ubicar esta esfera en el espacio? Mucho tiempo, antes de que sugieras, mucho tiempo creímos que el punto de referencia era la Tierra misma. Era el centro del universo. Hablábamos del universo o del mundo geocéntrico. ¿Podría ser el centro de la galaxia o el Sol? También podría ser. Bueno, la galaxia. ¿Qué es la galaxia? Conjunto de sistemas planetarios. Buena definición en el siglo XXI. Tengo en casa un diccionario que creo que era de mi bisabuelo. Es de 1923. De hecho es una especie como de enciclopedia que era un solo volumen. Se conocía menos hace 100 años, hace 101 años. Y por curiosidad se me ocurrió buscar en alguna ocasión galaxia, la definición en el diccionario de galaxia. Y decía Vía Láctea. Bueno, me voy a Vía Láctea, galaxia. Bueno, en 1923 solamente se conocía una galaxia y era la Vía Láctea. En 1923, cuando vivieron sus bisabuelos o tatarabuelos. Más bien tatarabuelos, porque si no fue mi bisabuelo y ustedes son de la edad de mis hijas, entonces. Imagínense. Bueno. Realmente no se hace mucho, es un siglo más o menos, poco más de un siglo. Incluso todavía después de la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial terminó en 1918. Después fue la Segunda y luego la Guerra Fría, que podría ser la Tercera. Vamos ya en la enésima Guerra Mundial. En 1923 se conocía solamente una galaxia, la Vía Láctea, la cual, por cierto, no se conocía cuando se fundó la física. ¿Quién decimos que fundó la física? No, Galileo. La física moderna experimental
se afirma que fue Galileo con el experimento del plano inclinado, por ejemplo, con el que descubrió, no descubrió, calculó la aceleración de gravedad, la gravedad como 9.81 metros por segundo cuadrado. Obviamente en otras unidades, porque no existía tampoco el metro, ni el trolebús, ni nada. El metro como unidad de medida. Recuerden, leí parte del texto de Galileo y cómo decía, ¿cuánto medía? ¿En qué lo midió? Codos. 1000. Galileo fue uno de los que empezó a medir la de veras. ¿En qué año? En 1609 aproximadamente. Galileo. En 1609, principios del siglo XVII, no se conocían las galaxias, como si se conocían hace 100 años una galaxia, la Vía Láctea. Sí se conocía la Vía Láctea. Es más, por eso se llama así. ¿Por qué la Vía Láctea se llama Vía Láctea? Según yo, tiene que ver con una como leyenda mitológica acerca de que se formó a partir de la leche materna, la Vía Láctea. O sea, el cosmos fue creado a partir de la leche materna. Sería a partir de la teogonía, o sea, el origen de los dioses, de acuerdo a la cultura o religión griega. Mencionaste mitología, leyenda, algo así. Eso me parece, es muy común que se diga así, mucha gente así lo afirma, pero me parece prejuicioso. ¿Sí? Porque a veces los cristianos son muy arrogantes, se sienten el centro del universo, todavía siguen viviendo en el universo geocéntrico, porque consideran que su religión es la única, y no se diga a los católicos, de hecho es lo que significa el único cristianismo válido, dicen los católicos, es el de los católicos. Pero no son los únicos cristianos que hay muchas denominaciones de gente que cree en el Cristo, de ahí que sean cristianos todos ellos. Luteranos, adventistas, evangelistas, ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, etcétera, etcétera. Todos ellos creen en el Cristo y todos ellos hacen lo mismo que los católicos, se sienten en el ombligo del universo. Y entonces consideran a otras religiones solamente como mitos, en palabras, mentiras. ¿Qué significa mito? Mentira. ¿Sí? Entonces definen eso como historias falsas o mitologías, las creencias religiosas de otras sociedades o otros pueblos o de otros tiempos, de esos mismos pueblos en otros tiempos. Pues realmente todas esas son creencias en figuras divinas, teísticas, dioses, que por cierto tienen una historia común, o al menos las que vienen de la zona de Mesopotamia. El cristianismo, el islamismo, el judaísmo, todas proceden del zoroastrismo en esa región del mundo. Pero ni siquiera ellos son los judeocristianos, no son los inventores del Dios que profesan. Fueron los zoroastristas, muchos años antes. Diferentes pueblos han concebido que el universo, la naturaleza, la física, ha sido creada por seres poderosos, dioses, de maneras diferentes, dependiendo de dónde vive la gente. Por ejemplo, hay unas islas en medio del Pacífico que se han formado por actividad volcánica. Me refiero a las islas de... No, yo tampoco he estado ahí, pero Hawái. El archipiélago hawaiano son un conjunto de islas de origen volcánico. Esas islas no existirían si no hubiera ahí actividad volcánica. Y ahí vive gente desde hace miles de años. Y cuando les preguntaba hace algunos cientos de años, porque probablemente esa cultura está ya muy mezclada, muy contaminada por otras culturas, pero cuando llegaban los europeos a esos lugares, preguntaban a los nativos cómo se formaban las islas, cómo se formó esto. Y dijeron, pues fue creado por no cual Dios y la diosa Pele.
Todo fue creado por la diosa Pele. ¿Y esa quién es? Esa que está allá, el volcán. Según los hawaianos nativos, según sus creencias, según su religión, el mundo, el universo fue creado por la diosa Pele y su pareja. Según los nativos de las zonas calcáreas del este de México, le dicen sureste, pero no está en el sureste, está en el este. De hecho, esta parte está hacia el noreste, respecto a Iztapalapa. Cancún está hacia el noreste, no hacia el sureste. Hacia el sureste está Tapachula, Chiapas. Según la gente que vivió ahí hace 700 años o más, hace 1000 años o más, hace 1300 años, no, 1700 años que surgió ahí una cultura. ¿Cuál es? En esa región de México, del actual México, la cultura maya. Inicialmente en el sureste, efectivamente, la cultura maya más antigua se formó por gente que vivía en Octavas, Chiapas, y de ahí la cultura maya se fue recorriendo hacia el norte, hasta la península de Yucatán. Bueno, cuando llegaron los europeos, les pidieron a los nativos que ahí vivían, cuya cultura ya había decaído, ya no era como había sido antes. Las ciudades, cuando habían construido los mayas, ya habían sido abandonadas cientos de años después, más de cientos de años antes, habían sido abandonadas por diferentes causas, y mucha de la cultura se había perdido, ya no la conocían, pero lograron recabar un poco de esa historia, de esta tradición maya, y les volvieron a preguntar los europeos a los mayas, bueno, ¿y estas tierras, este mundo, cómo se formó? ¿Quién lo creó? Y lo escribieron algunos nativos mayas para los europeos, escribiendo los textos del Popol Vuh. El Popol Vuh es la narración que les proporcionaron los nativos mayas a los europeos, ya con algo de contaminación cultural europea, pero en ese texto afirman los mayas que el mundo se creó desde el agua del fondo de la tierra, a partir del inframundo. Y los humanos, las personas, se formaron de diferente manera, paulatinamente. Algunos no funcionaron bien, algunos eran como de madera, y otros eran de otra materia, de tierra, pero eran medio salvajes. Entonces vieron los árboles, se llaman monos. Y finalmente los humanos se formaron de maíz. Sí, sin maíz no hay país. ¿Ya? En cambio, en Mesopotamia, a partir del zoroastrismo, tanto los judíos como los cristianos asumen que los humanos se formaron del barro de la tierra lodosa que se encuentra a la orilla de los ríos. Dependiendo del contexto geográfico en el que vive la gente, ha concebido que así se ha formado el universo y la gente misma. Todas ellas son creencias religiosas. Bueno, regresando a la cultura griega. Entonces, los griegos tienen su propia forma de explicar cómo se formó el mundo, y todo tiene que ver con el hecho de que la cultura griega se desarrolló en un conjunto de islas en el mar Mediterráneo y en la península del Peloponeso, al norte, hacia el noreste del Mediterráneo. La mayor parte eran islas, como en la isla de Samos, donde era Aristarco, por ejemplo. Y la cosmovisión de los griegos asume la creación del mundo a partir de, por ejemplo, los cuerpos de agua. También el agua es importante para la formación de los griegos. Bueno, vean el video luego para que no se pierdan lo que falta. Bien, entonces, según los griegos, se forma a partir de agua, por ejemplo. Entonces, cada sociedad tiene ese día.
y con algunos otros elementos. En particular, la Vía Láctea se produce cuando la pareja de uno de los dioses, en ese momento el rey de los dioses, que por cierto no es el dios original, Zeus es hijo de Gea y de Cronos. Pero el es Urano, ¿no? ¿Mande? Pero es Cronos el que está con... No, Cronos es Saturno. Entonces no puede ser Urano. No, Urano es el padre de Cronos. Sí, Urano es el padre de Cronos. Es un relajo eso, ¿no? Y luego a todos contra todos y arriba las manos. Lo curioso es que tanto la teogonía griega como las otras tradiciones religiosas, cuando uno las lee, lo ve que son muy humanas. Sí, profe, es que me quedé pensando en lo que dijo que los cristianos se creen el centro del mundo. Como todas las demás sociedades. No, o sea, es muy interesante, pues, pero me quedé pensando en que hay una ciudad en particular donde conviven tres religiones distintas y no hay como odio entre ellos, que es la musulmana, la cristiana, Bueno, así había sido por muchos años. Que fue justamente la ciudad que Sí, Estambul, que antes fue Bizancio y antes fue Tarapacá. Hay otra ciudad donde también conviven bastante bien, aunque no los dejan, que es en Jerusalén. Los que sí son de ahí, que profesan diferentes religiones, entre ellos se llevan muy bien. Son otros intereses los que se generan conflictos. Regresando hasta la Vía Láctea. Bueno, en ese momento, pareja de Zeus, hijo de Cronos y de Gea, se encuentra lactando, amamantando a uno de sus hijos, o al menos ella cree que es su hijo, Hércules. Cuando se entera, pues que no es su hijo, que Zeus, como lo hacía muy frecuentemente, le puso los de vikingo a Hera, y entonces Hera se desprende a Hércules del pecho, y como el niño pues, está lactando, está mamando, pues, se derrama la leche de Hera y se forma una tira de luz blanquecina, o la leche, en la bóveda celeste. Esa es la interpretación que hicieron los griegos de esa mancha de luz que se ve en el cielo nocturno cuando no hay nada que te contamine la vista del cielo, como luz o smog y otras cosas. Pero es que en la Ciudad de México no se puede ver la Vía Láctea, pero si se van lejos de la Ciudad de México donde haya poca iluminación, se puede ver una franja de luz que atraviesa el cielo de lado a lado. Diferentes sociedades le han dado diferentes interpretaciones. Por ejemplo, hay una tribu o un grupo en el centro en el sur de África, son los Kunk, que están muy cerca del Ecuador. En cambio, Grecia está hacia el norte del Ecuador. Estando muy cerca del Ecuador y un poquito hacia el sur, se ve perfectamente cómo esa franja de luz atraviesa casi el centro del cielo nocturno. Y entonces los Kunk asumen que esa mancha de luz como la columna vertebral que sostiene el cielo, el espinazo de la noche. O sea, es una interpretación diferente. No es la leche de alguien. Diferentes sociedades hacen interpretaciones diferentes de lo que ven, dependiendo de su contexto cultural. Entonces, así se ve como una mancha blancuzca, como una nube casi, ¿sí? Una nube muy larga, blanca. Nadie sabía, antes de 1609, que eso eran estrellas. Simplemente se veía como una nube iluminada. Así se ve. ¿Qué hizo Galileo en 1609? Armó un telescopio. Que por eso no le llamamos telescopio, no lee el texto y dice anteojo.
que por cierto lo armó a partir de unos que él vio que hacían los holandeses. Le llamaban catalejos, los holandeses. Y en holandés, por supuesto, en español. Bueno, catalejo es griego, cata. En fin. Cuando Galileo apuntó su telescopio a la Vía Láctea, vio que esa aparente mancha de luz en realidad eran cantidades enormes de estrellas. Él descubrió que la Vía Láctea era un conjunto de estrellas muy juntas unas de otras, unas un poco más brillantes, otras menos brillantes. Antes de 1609, muchos pueblos en la Tierra habían visto eso y nadie había concebido, ni siquiera imaginado que pudieran ser otras estrellas como las que se veían, que ya los asirios se habían organizado en conjuntos, como juntando puntitos, como esos juegos que hay para perder el tiempo. De forma, junte los puntos y forme figuras, y fue así como inventaron las constelaciones, los asirios, y desarrollaron la astrología, luego la astronomía. Entonces, si eso se ven como estrellas, ¿qué son las estrellas? ¿Qué eran las estrellas para los asirios, para los mayas, para los egipcios? Puntos de luz en el cielo. Eso eran las estrellas, puntos de luz en el cielo. ¿Qué era la Vía Láctea? Una mancha de luz, una nube de luz. Por cierto, si uno se fija, en algunos lugares también se ven estas nubecillas de luz. Hay una en un conjunto de estrellas que le llaman Orión o el Cazador, que se ve su cinturón, son 3 estrellas. En México le dicen los 3 Reyes Magos. Y se ve los hombros de Orión, las rodillas de Orión, la espada de Orión. Ah, por cierto, la espada de Orión no es una estrella, es una nubecilla de luz difusa. Por eso ya en tiempos de Galileo y más para acá le llamaban la nebulosa de Orión. ¿Qué es una nubecilla de luz? Galileo también ve que en la nubecilla que se llama la estrella de Orión también hay estrellas con un telescopio. Entonces él empieza a descubrir que algunas nubecillas de luz en el cielo nocturno son en realidad conjuntos de estrellas, grupos de estrellas. Se ven otras nubecillas de luz a las que llaman nebulosas, como una que está cerca de la que era la pareja de Perseo, una constelación en el cielo, Perseo. Y junto a ella, su pareja o su novia o su esposa, Andrómeda. Ah, también está la mamá de Andrómeda, la suegra de Perseo, Casiopea. Casiopea es otra constelación que es la madre de Andrómeda y suegra de Perseo. Y cerca de la constelación de Andrómeda se ve otra nubecilla de luz que se puede ver cuando está el cielo muy oscuro, poca contaminación, se puede ver a simple vista con una luz tenue borrosa, como una nubecilla de luz. Se conoce como la nebulosa de Andrómeda. Ya Galileo pudo identificar que la Vía Láctea son estrellas, que en la nebulosa de la espada de Orión hay estrellas, pero no así en la nebulosa de Andrómeda. Se sigue viendo como una nube de luz. Siglo XVII, 1600, siglo XVIII, 1700, ya está Newton haciendo observaciones astronómicas. Siglo XVIII al siglo XIX tenemos a William Herschel con telescopios más grandes y siguen viendo que la Vía Láctea está formada por estrellas, que la nebulosa de Orión hay estrellas ahí también, y empiezan a encontrar otras nebulosas como la nebulosa de Andrómeda, parecidas, otras nubecillas de luz, pero se ven como nubecillas de luz. Es hasta principios del siglo XX, cuando los telescopios son suficientemente grandes, como para poder identificar que algunas de esas nebulosas, como la de Andrómeda, también son conjuntos de estrellas. Pero eso se hace hasta después de 1923, casi finales de la década de los 20.
cuando finalmente un astrónomo norteamericano trabajando en California con el telescopio del observatorio Hale, en las afueras de Los Ángeles, empieza a hacer estudios con un tema que vamos a ver más adelante, haciendo estudios de la luz de esas nebulosas que parecen conjuntos de estrellas. Si son conjuntos de estrellas, podrían ser entonces como la Vía Láctea, que es un conjunto de muchas estrellas. Y es entonces cuando este astrónomo de nombre Edwin Hubble descubre que algunas nebulosas en realidad son conjuntos de estrellas y que están primero no forman parte de la Vía Láctea, de la cual ya se sabía que el Sol es una estrella que forma parte de la Vía Láctea junto con otros millones de estrellas en la Vía Láctea, y que esas nubecillas, algunas forman parte de la Vía Láctea, como las de la nebulosa de Orión, pero otras están mucho más allá de la Vía Láctea, como la de la nebulosa de Andrómeda. Y como esa, hay muchas otras que están mucho más allá, y él finalmente descubre que no solamente están muy lejos, sino que además se están separando, todas de todas. Algunos piensan, entonces la Vía Láctea está en el centro del universo. No. Llegan a la conclusión de que la Vía Láctea también está moviendo. Y todas las galaxias se separan unas de otras. ¿Cómo lo hicieron? Lo vamos a ver después, más o menos. Forma parte de nuestro programa. Entonces, hace apenas menos de 100 años, después de, ¿cuánto? 300 años, de que Galileo descubrió que la Vía Láctea no era leche de era derramada por toda Hércules, eran estrellas, o son estrellas. Galileo en 1609 descubre que la Vía Láctea son estrellas. En 1929, Edwin Hubble descubre que hay más galaxias que la Vía Láctea. La Vía Láctea o galaxia, así con mayúscula, galaxia significa Vía Láctea, es lo mismo. Hubble descubre que hay miles de galaxias, que son a su vez miles de conjuntos de millones de estrellas. Pero la pregunta es, finalmente, ¿qué son las estrellas? Como el Sol. ¿Qué es el Sol? El Sol, ya dijeron que es una cosa grandota de 1.400.000 kilómetros de diámetro, que está formada de qué? El Sol emite luz Ahora sabemos que está formada o formado por hidrógeno. El hidrógeno aún en la Tierra, ¿qué es? Es un gas. Entonces, es un gas que emite luz y ya revisamos ese concepto. ¿Qué son los gases que emiten luz? Son plasmas. El Sol es una bola de plasma. O sea, como decía Pumba, es una bola de gas quemándose a millones de kilómetros de aquí. ¿Quemándose? Tal vez. Si emite luz, ya vimos que el plasma que usamos aquí, y más aquí lo tenemos. Bueno, lo tenemos del plasma, ¿no? Aquí tengo, no es plasma todavía. Ya salió. Líquido, gas, plasma. ¿Qué es un plasma? Un gas que emite luz. ¿Por qué puede emitir luz? Porque algo le pasa cuando el líquido se transforma en gas.
¿De qué depende que un líquido se transforme en gas? Depende de que los componentes del líquido se separen aumenten el espacio que ocupan. ¿Cómo medimos el espacio? ¿En qué? En volumen. Volumen 1, volumen 2, donde el volumen 2 es mayor que el volumen 1, y a esto le llamamos expansión. Expansión. ¿Qué es la expansión? La expansión es un cambio de volumen. ¿Qué sucede cuando se separan? Pues cada poquito de materia se mueve en direcciones diferentes, y si hubiera aquí un contenedor donde se encontrara el gas como está aquí adentro, ¿qué está ejerciendo? Presión. ¿Y esto qué dijimos que es? Entonces, para que un gas emita luz, la temperatura que alcance debe ser muy grande. Suficiente para que entonces la luz se transforme en un gas que emite luz o en un plasma. ¿Sí? Ok, si tienen dudas, pregunten. Si algún garabato que no se entiende, vuelven a preguntar. Ok. Por supuesto, mientras más partículas o materia haya, mayor será el tamaño que ocupen el espacio. Podríamos entonces, conociendo el espacio que ocupa la materia que conforma el Sol, determinar su masa. Esa masa, de acuerdo a la cuarta ley de Newton, esto sería el monamite de medio. Lo vamos a poner por acá. En 1686, Newton publica en los Principios Matemáticos de la Filosofía Natural su cuarta ley, o ley de gravitación, que dice que la fuerza con la que los objetos caen, esa de 9.81 que calculó Galileo, se debe, con fuerza de gravedad F sobre C, es causada por la interacción entre masas, la pelota y la Tierra, la masa de la pelota, la masa de la Tierra. El producto de esas masas es proporcional a la magnitud de la fuerza. Si las masas son pequeñas, la fuerza con la que se atraen, o una cae sobre la otra, sería pequeña. Si las masas son grandes, entonces van a caer más una sobre otra. Pero depende de qué tan lejos o qué tan cerca están separadas esas dos masas. Se determina como la distancia, podemos ponerle aunque Newton lo estudia para explicar por qué los planetas que giran alrededor del Sol, ya sabíamos, o ya Galileo había confirmado la hipótesis de Copérnico, los planetas giran alrededor del Sol y no es solo alrededor de la Tierra. O sea, de ahí ya lo primero que hizo Copérnico fue decir, siendo el cristiano católico, terminó diciendo a los cristianos, a los católicos, no somos el centro del mundo. Y por cierto, hasta el Papa le preguntó, ¿cómo le hiciste para llegar a eso? Quiero conocer tus cálculos, las matemáticas que usaste para definir que la Tierra se mueve alrededor del Sol
y no el Sol alrededor de la Tierra. Querían reconocer el trabajo que había hecho Copérnico. Nunca le llamaron la atención, al contrario, lo estimularon para que siguiera trabajando con eso. Desafortunadamente tenía poco tiempo para dedicarle a eso, pero aún así lo hizo. Incluso contribuyó a la reforma del calendario juliano gregoriano. Entonces Galileo presenta una serie de evidencias que sugieren que el modelo de Copérnico podría ser cierto. Ya para cuando Newton publica en 1686 los principios matemáticos de la filosofía natural, ya los astrónomos sabían que los planetas se mueven alrededor, dependiendo de su masa, alrededor de la masa más grande. Es decir, la Luna, que es más pequeña, se mueve alrededor de la Tierra, como decía Copérnico. Newton dio la matemática para calcularlo. Y los planetas, que son más pequeños que el Sol, deberían moverse alrededor del Sol. Y Newton dio la matemática para poder calcularlo. La interacción entre estas dos masas, pero dependiendo de qué tan lejos estén, hará que en lugar de que un planeta se siga recto, en línea recta, en movimiento uniforme rectilíneo, como dice la primera ley de Newton, en lugar de que haga eso, cambia la trayectoria curva, segunda ley de Newton, debido a la fuerza que es proporcional a la masa del Sol, segunda ley de Newton, pero se debe considerar la masa también, en este caso de la Tierra, que hace que la Tierra no se siga derecho, sino que empiece a girar alrededor del Sol. Pero ya sabían desde los astrónomos anteriores que no todos los planetas se mueven con la misma rapidez alrededor del Sol. Es decir, la órbita de todos los planetas es diferente y es más rápida la órbita de los planetas más cercanos al Sol que de los más lejanos. Por eso Saturno para los romanos, los griegos le llamaban no, Cronos. A ver, los romanos conquistan a los griegos militarmente, pero los griegos conquistan a los romanos culturalmente. ¿Ande? No, militarmente fueron un macedonio que se asumía como griego, Alejandro Magno, fue el que conquistó a los egipcios y los volvió griegos. Pero César también era. No, pues eso fue mucho después. Acuérdate que Alejandro muere a los 33 años y su imperio se desmorona, se separan otra vez, los Ptolomeos reinan en Egipto, y es entonces cuando tiempo después los romanos conquistan a los griegos. Ya Alejandro había fallecido mucho tiempo antes. Bueno, ok, después los romanos conquistan a todo el Mediterráneo, incluyendo a los egipcios, pero ya entonces los romanos que habían conquistado a los griegos, habían asumido la religión griega. A los dioses griegos, pero les cambiaron el nombre. Ya no era Zeus, era Júpiter. Ya no era Cronos, era Saturno. Ya no era Poseidón, era Neptuno. Son los mismos dioses nada más con otro nombre. Ya no era Diana, ya no era Afrodita, era Diana. Ya no era Ares, era Marte. Entonces, bien. Ya no era Hermes, sino Mercurio. Bueno, Hermes, ¿quién era para los griegos? El mensajero de los dioses, ¿no? Es lo que ibas a decir, el mensajero de los dioses. Bueno, Mercurio para los romanos es el mensajero de los dioses. Es el mismo, nada más que más barato, con otro nombre. Con un nombre romano. Actualmente manejamos o llamamos a los planetas por sus nombres romanos y no griegos. Pero son las mismas deidades, son los mismos dioses. El dios de la guerra, de la sangre, era Ares, bueno, para los griegos, Marte para los romanos, porque Marte se ve como una estrella roja, hace pensar en sangre. Y el que se mueve más rápido alrededor del Sol, ahora sabemos que es alrededor del Sol, es Mercurio. ¿Por qué? Porque está más cerca. Luego vemos
luego la Tierra, un año, luego Marte. El periodo orbital de Marte es de 2 años, es el doble de la Tierra. Entonces, eso implica que la fuerza con la que el Sol atrae a los demás planetas depende de qué tan lejos estén de él. Mientras está más lejos, la fuerza es menor, pero no es en la forma simple de la distancia que separa los planetas del Sol, sino en la forma cuadrática, elevada al cuadrado. La fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Y esa es una regla que aplica en otros fenómenos. Por ejemplo, los objetos que están más lejanos a nosotros se ven proporcionalmente más pequeños. ¿Qué tanto se reduce el tamaño aparente de un objeto conforme se aleja? En forma cuadrática. Un objeto que esté a 2 metros de distancia se verá de un tamaño determinado. Al doble de la distancia se verá 4 veces más pequeño. O sea, si está 2 veces más lejos, no se va a ver a la mitad del tamaño inicial, sino que sería 2 al cuadrado, es 4. Se va a ver en un cuarto del tamaño original. Si está 4 veces más lejos, se va a ver 16 veces más pequeño. 4, el cuadrado de 4 es 16, 4 por 4 es 16. Entonces, así como la fuerza disminuye, la fuerza de gravedad disminuye en forma cuadrática conforme un cuerpo se aleja de otro, a la distancia un objeto se va a ver en relación cuadrática inversa más pequeño conforme más se aleja. Eso hace que, siendo el Sol mucho más grande que la Luna, casi 1,5 millones de kilómetros de diámetro, se ve del mismo tamaño que la Luna desde la Tierra en este momento. Es por eso que cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol y estamos nosotros exactamente en línea con esa interposición sobre la Tierra, en este caso tendría que estar la Luna acá y el Sol allá, en esta posición, como ocurrió en 1991. Creo que fue en junio de 1991, si no me equivoco. No creo que fue en junio de 1991. La Luna pasó orbitando la Tierra sobre Iztapalapa, ocultando al Sol. Y pudimos ver aquí en la UAM un eclipse total de Sol. O sea, el Sol, el disco solar de tamaño aparente, completamente cubierto, al mediodía, fue como a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde, ¿sí?, completamente cubierto el disco solar por el disco aparente de la Luna. Fue la última vez, y que yo sepa, no sé cuánto tiempo atrás, podría haber visto en este lugar un eclipse total de Sol. El detalle es que la órbita de la Luna no es, vamos, de hecho ni siquiera es ecuatoriana. O sea, la Luna no gira alrededor de la Tierra, vamos a decir, exactamente en la misma posición que el Ecuador, sino que está un poco inclinada la órbita, el plano de la órbita lunar. Y además, también la relación de la posición de la Tierra con el Sol tampoco es exactamente muy constante, y eso hace que no siempre la Luna pase por encima de un punto de la Tierra regularmente. Es un tanto aleatorio. Además, recordemos que la Tierra está inclinada y eso modifica todavía más cómo la sombra de la Luna se proyecta sobre la Tierra cuando pasa entre el Sol y la Tierra. Por eso es que no siempre se pueden ver eclipses o que la Luna oculte a nuestra vista el Sol. Y cuando ocurre, no ocurre siempre en el mismo lugar. El próximo lunes se va a ocultar, se va a atravesar la Luna entre la Tierra y el Sol, como al mediodía, alrededor de las 12 del día, pero no lo vamos a poder ver a la Luna tapando completamente el Sol si estamos aquí en Iztapalapa. Para poder verlo vamos a tener que estar tendríamos que estar más al norte y más al oeste
dicen que por Mazatlán más o menos. En realidad, como la Tierra se está moviendo, la superficie de la Tierra está moviendo, porque la Tierra está rotando, aunque no lo sintamos. ¿Sí? La superficie de la Tierra está moviendo, porque la Tierra está rotando. Pero también la Luna se está moviendo alrededor de la Tierra. Y además, la Tierra se está moviendo toda junta alrededor del Sol. Combinados estos tres movimientos hacen que la sombra de la Luna se proyecte sobre la Tierra, pero siguiendo una trayectoria más o menos curva. Entre un intervalo y otro se podrá ver como una sombra total, porque se está moviendo la rotación de la Tierra junto con el movimiento de la Luna y tapando más o menos constante al Sol. Hasta que, como las velocidades son diferentes, pues ya estaría la Luna movida para acá, el Sol todavía llega a 150 millones de kilómetros y la Tierra rotando sobre el suelo. Y entonces ya la sombra de la Luna sobre la Tierra ya no estaría tapando de manera visible el disco solar. Diríamos que el eclipse total habría terminado. Pues se va a empezar a poder apreciar ese ocultamiento a la vista del disco solar por la Luna. De hecho, desde el Océano Pacífico, Nazca tendría que estar, la gente que lo quisiera ver, tendría que estar en una lanchita o en un barco, o volando en un avión, pues también se ha hecho. Y va a terminar de verse cerca del Atlántico, cerca de la frontera de los Estados Unidos con Canadá. O sea, va a abarcar mucho. Sí, creo que sí. Va a abarcar una franja muy larga de la parte de Norteamérica, ¿no? Porque el ocultamiento del Sol por la Luna, que les digo es coincidente el hecho de que el tamaño de la Luna y la distancia de la Tierra coincide con el tamaño aparente del Sol y la distancia al Sol. Y hasta donde sabemos solamente puede suceder en la Tierra, porque teniendo Marte dos satélites, Phobos y Deimos, está Marte mucho más lejos del Sol, está a 200 millones de kilómetros, si no me equivoco, y Phobos y Deimos son mucho más pequeños. Aún estando el Sol más lejos y viéndose más pequeño, son tan pequeños Phobos y Deimos que no alcanzan a tapar completamente el disco solar. Se han tomado fotos por los robots que están en Marte del momento en que Phobos o Deimos se atraviesan en el disco solar, pero no lo tapan completamente. Se ve como la roca toda chueca, porque tampoco son esféricos, de Phobos y Deimos está atravesando el disco solar. En Marte no hay eclipses solares. En Júpiter, donde hay 90 y tantos satélites, tampoco. En Saturno, tampoco. Porque depende de las distancias proporcionales entre cada uno de ellos. Hoy, que el tema tenía que haber sido termodinámica, abordamos parte de ello cuando revisamos qué es el Sol. Vamos a terminar mencionando lo siguiente. Ok. Ya recordamos que el Sol emite luz, está formado por hidrógeno, que es un gas, y emite luz, por tanto es un plasma, un gas que emite luz es un plasma, y esto se debe a la temperatura. Bueno, ¿qué es la temperatura? ¿Y por qué usamos termómetros para medirla? ¿Y cómo funcionan los termómetros? Estos termómetros están formados por un líquido que está dentro de un cilindro. Y vemos que cuando aumenta la temperatura de la materia, ¿qué sucede? Aumenta el volumen que ocupa. No tiene que pasar de líquido a gas para que cambie el volumen. La materia, ya sea líquida, gaseosa o sólida, al cambiar la temperatura cambia su volumen. Los sólidos se expanden o se dilatan cuando aumenta la temperatura. Los líquidos también se expanden y por eso los podemos usar para hacer escalas para la temperatura.
¿Por qué se expanden? Por el movimiento o energía cinética de la materia que conforma a los sólidos, a los líquidos y a los gases. Entonces, terminamos recordando que el movimiento es energía. Cuando hay movimiento de materia, de hecho, M por A, esto produce, vamos a decir, F, fuerza. Cuando esta fuerza se ejerce sobre un área, entonces es igual a la presión, esta T de acá. ¿Ok? Bueno, esto, ¿cómo se transforma? Aquí habría más energía que aquí. ¿Por qué? Y cuando se expande, dijimos que cuando una fuerza que provoca un cambio de posición, bueno, si delta X, un cambio de posición de algo, es trabajo, pero también dijimos que entonces la fuerza que provocara un cambio en el volumen también sería trabajo, y esto es en realidad energía. Bueno, ¿qué sucede con esta energía? Cuando algo se expande, todo ese trabajo se transforma en energía. No se pierda el próximo episodio. Nos vemos el viernes. El aviso.